lugar vamos a observar las bases de datos con las cuales vamos a trabajar. En este caso vendrían siendo Norwind y AdventureWorks LT 2014. La idea es observar qué características tienen en común, qué tablas tienen en común y datos que tengan en común que nos puedan servir para generar un nuevo diagrama de base de datos en donde enviemos la información que extraigamos de ambas bases de datos a fin de unificarlas. Y aquí la tenemos. Entonces identificamos que Order Details es importante, Orders, Customers, Products y Categoría. Son las tablas que vamos a llenar a partir de la información de ambas bases de datos. Luego en Visual Studio vamos a generar la ejecución de nuestro flujo de control para llenar cada una de las tablas de nuestra nueva base de datos. En este caso se llama MergeDB. Como podemos observar en pantalla, tenemos las diferentes consultas que realizamos para llenar cada una de las tablas de esta base de datos. Entonces tenemos, digamos, por ejemplo, categoría, en donde tenemos 45 categorías. Aquí tuvimos que hacer un ID incrementable, entonces tuvimos que hacer un cambio de los IDs originales que venían de cada una de estas bases de datos. Asimismo tenemos el cliente, Customer, y podemos observar que tenemos 938 clientes. Para comprobar que en Merge se hayan traído la cantidad correspondiente, tenemos aquí 938 clientes. Lo mismo con productos. En productos sucede algo interesante. Al haber cambiado el ID de categorías, tuvimos que hacer asimismo, digamos que un cambio, una nueva asignación de IDs para esta tabla, de forma que correspondan con los nuevos IDs que nosotros asignamos a la parte de categorías. Entonces podemos ver que es una consulta pues un poco avanzada, en donde utilizamos el inner join con otras tablas para generar, digamos, que esta asignación adecuada de cada uno de los ID de categorías en nuestra nueva base de datos. Vamos a identificar que tenemos efectivamente 372 productos que corresponden a los 372 productos de Merge entre Norwind y AdventureWorks. Después tenemos órdenes, en donde vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a identificar cuántos teníamos originalmente. Originalmente teníamos 862 datos o bueno, filas en esta tabla, y vamos a identificar si en Merge tenemos efectivamente las 862 filas correspondientes. En Order sucede algo interesante, y es que vamos a hacer un inner join con la tabla address, porque específicamente en esta base de datos de AdventureWorks esta información viene de una tabla adicional. Por último tenemos Order Details. Vamos a hacer el mismo proceso, identificar cuántos teníamos originalmente. Originalmente tenemos 2697 filas y pues bueno, en nuestra nueva base de datos, en nuestra nueva tabla de Order Details, los valores corresponden a este. Ahora pasamos, digamos que a la parte de nuestro Visual Studio, en donde vamos a identificar los elementos del flujo de datos. Entonces en este caso estamos mirando, digamos, el origen de la tabla productos, en donde tenemos nuestra consulta, digamos que avanzada, digamos, por el cambio del ID. Realizamos una ordenación de esos datos y generamos el proceso de merge, en donde pues identificamos que efectivamente venga cada uno de los campos que queremos para cada una de las salidas, y lo enviamos por último a nuestra base de datos origen, seleccionando la tabla que queremos y realizando la asignación respectiva a los datos de esa tabla que vamos a llenar, pues correspondientes con los datos que estamos filtrando por medio de las consultas. De esta forma se realiza, digamos, que el proceso de llenado de cada una de las tablas. Antes de continuar, me gustaría hacer un poco de énfasis en las consultas que se utilizaron para llenar cada una de las tablas. Entonces tenemos en primer lugar categoría. En este caso solamente traemos el nombre de la categoría, porque como mencioné anteriormente, el ID es autoincrementable, y vamos a traer valores no nulos, como pues vemos, lo estoy señalando. Luego tenemos nuestros clientes. En este caso vamos a traer el ID, el nombre. Vamos a generar un concat entre el primer nombre y el apellido del cliente, porque en la tabla de Norwind nos traen solamente el nombre de contacto que involucra estos dos. Luego tenemos productos, donde realizamos, digamos que nuestra consulta avanzada. Vamos a traer el ID de producto desde la tabla productos, el ID de categoría desde nuestra tabla de la nueva base de datos, en este caso Merge. Entonces realizamos un inner join con nuestra tabla producto categoría o product category, que está en nuestra base de datos AdventureWorks LT.
y vamos a realizarlo cuando el ID de esta tabla concuerde con el ID del producto categoría en la tabla producto. Luego vamos a realizar un inner join con nuestra tabla de categoría, pero en la base de datos merge DB. Y vamos a revisar que en esta base de datos merge DB, que podemos observar en pantalla, nuestro nombre de la categoría concuerde con el nombre de la categoría de mi tabla Product Category que está en la base de datos de AdventureWorks 2014. Para la base de datos de Norwind el proceso es muy similar, entonces vamos a realizar un inner join con la tabla categorías de Norwind y vamos a realizar el comparativo entre ID de productos y ID de categorías, y luego vamos a realizar el comparativo entre el nombre de esta categoría en nuestra base de datos nueva con relación a la base de datos anterior. Luego tenemos órdenes. Esta es una consulta pues muy normal. En la parte de Norwind lo que encontramos es que hacemos inner join con una nueva tabla que es address, en donde se almacenan algunos de los datos que trajimos, como la dirección, la ciudad, la provincia, el código postal y pues el país. Y por último tenemos nuestra tabla order details. Ahora realizaremos el análisis de nuestra base de datos multidimensional y vamos a comenzar con las tablas que no tienen relaciones. Prospective Buyers nos dice la información sobre posibles compradores. New Fact Currency Rate nos dice información sobre la tasa de cambio en el día específico. Después tenemos Database Log, que hace referencia a todos los logs de la base de datos y la fecha en que se realizaron. Luego tenemos AdventureWorks DW Build Version, que nos dice la fecha de creación de la versión de esta base de datos. Y por último, tenemos la descripción del producto o de los productos en los diferentes idiomas. Vamos a comenzar con las dimensiones. Tenemos la dimensión Currency, que nos da información de moneda, ejemplo peso, dólar, yenes, los diferentes mercados que maneja entonces esta tienda. Otra de las dimensiones es nuestra dimensión Account. Como podemos observar, esta dimensión Account se retroalimenta porque está hablando de cuentas bancarias. Y recordemos que hay cuentas bancarias primarias que absorben otras cuentas. Y esto es muy común en empresas grandes. Después tenemos la dimensión de Date. Como vemos, tiene muchas relaciones porque muchas tablas guardan la información en la fecha en la que fue generada. Luego seguimos con la dimensión Department Group. Esta se retroalimenta porque hay departamentos que contienen a otros. Entonces recordemos que muchas de las empresas son de tipo jerárquico y entonces esto es bastante común. Luego tenemos la dimensión de empleados, que también se retroalimenta por lo mismo. Hay una jerarquía entre los empleados, un supervisor y básicamente pues tenemos toda la información de los empleados. Luego tenemos la dimensión Geography, donde tenemos la información de localización de cada una de las tiendas. Ahora nos dirigimos a la dimensión de organización. Entonces nos está dando esta tabla específicamente información de dependencias de este negocio y se retroalimenta porque hay también una jerarquía de organizaciones. Entonces hay sucursales y hay tiendas principales. También tenemos la dimensión productos, en donde básicamente tenemos pues la información de cada uno de los productos que ofrece. Después tenemos la información de la categoría de productos, que se ve alimentada por la dimensión de las subcategorías. Entonces estas tres tablas están intrínsecamente relacionadas. Luego tenemos la dimensión de promoción, en donde tenemos la información de descuentos que se dan a distintos distribuidores de la marca. Luego la dimensión de resellers, en donde tenemos la información de todos los revendedores del producto, o sea, de todas estas compañías que compran el producto para venderlo nuevamente a otros compradores. Después tenemos la dimensión de sales reason, en donde tenemos la información de cómo se accedió a la compra que se realizó. Esto es específicamente en el caso, digamos, que de internet, la publicidad que se utilizó y que sirvió. Después la dimensión de sales territory, en donde pues básicamente nos dicen la información de dónde ocurrió la venta presencial en caso de haberse dado. Después tenemos dimensión escenario, en donde se da la información de todo el producto.
Ahora vamos a cambiar a los hechos, en este caso se llaman facts. Entonces tenemos el fact call center, como su nombre lo indica, nos da información sobre call centers que tiene este negocio en específico. Y pues luego tenemos la dimensión de Fact Currency Rate, en donde nos dice básicamente más información sobre las tasas de cambio que maneja cada una de las tiendas. Después tenemos Fact Finance, en donde vemos las ganancias por organización según la fecha. Entonces pueden ser tanto ganancias como pérdidas. Después tenemos el Fact Internet Sales, en donde vemos la información sobre las ventas de internet, como por ejemplo la fecha de envío, la fecha de entrega, pues el cliente, toda esta información asociada. Luego tenemos el Fact Internet Sales Reason, y básicamente nos dice como el número de orden, cómo se accedió a esta. Luego tenemos el Fact Product Inventory, que básicamente nos dice información sobre los productos que se encuentran en stock. Luego el Fact Reseller Sales, en donde vemos la información de venta de los revendedores, o sea, las ventas que han realizado, las ganancias, todo este tipo de información. Luego vemos el Fact Sales Quota. Este está relacionado a los empleados porque es una cuota que se le da a cada uno de los empleados dependiendo de las ganancias que generen con las ventas que realizaron. Luego tenemos el Fact Survey Response, en donde vemos información de encuestas que se realizan en internet a los compradores del producto. Ahora realizaremos el análisis de las principales estructuras que tenemos dentro de nuestra base de datos y comenzaremos por la que tenemos en pantalla. Lo primero es identificar los hechos que tenemos aquí y son 3. Primero tenemos el hecho de las ventas por internet, luego el hecho de las ventas por revendedores y por último el hecho de la tasa de cambio. Estas 3 están relacionadas por la dimensión currency. Recordemos que aquí lo que tenemos es información sobre la moneda que se está manejando, euro, peso, dólar. Básicamente está relacionada con el currency rate, la tasa de cambio, pues porque depende de qué moneda utilicemos, la tasa de cambio que esta va a manejar. Del mismo modo, pues vamos a utilizar una moneda en todo el proceso de venta, por eso está asociada con internet sales y pues con las ventas de los revendedores. Asimismo, encontramos que hay una relación con la dimensión organización, pues porque estas ventas se realizan no solamente desde una tienda, sino desde varias. Y una relación con la dimensión date a los 3 hechos, porque la información que estamos guardando en estos hechos contiene además la fecha en la que fue generada. El siguiente diagrama tiene relación por la dimensión date y tenemos los hechos del inventario de productos, las ventas de revendedores y las ventas por internet, además de la tasa de cambio. Estas están relacionadas con la fecha porque, por ejemplo, las ventas se realizan en un día en específico. En el caso del inventario, el realizar una venta varía lo que tenemos en el inventario, entonces necesitamos saber en qué fecha hay tantas unidades disponibles, por ejemplo. Y también la tasa de cambio porque estaba variando con el tiempo y cada día es diferente para cada moneda. En el siguiente esquema observamos que el hecho principal es finanzas. Este está asociado, digamos, a la dimensión de cuentas bancarias, a la dimensión de fecha, a la dimensión de escenario. Recordemos que este hace referencia, digamos, al estado de los productos, si están activos, si no, el precio que están manejando. A la dimensión de la organización, recordemos que hay empresas dependientes de una empresa principal, entonces también se maneja esta parte financiera. Y a la dimensión del departamento que se esté trabajando, digamos el departamento de contabilidad y el departamento de administración. Todas estas tienen relación intrínseca con el hecho de las finanzas de la empresa. En el siguiente esquema podemos observar que el hecho principal es las ventas por internet, aunque también tenemos el hecho de la razón de esta venta por internet, que hace referencia a cómo se accedió a realizar dicha venta. Tenemos relación con la dimensión fecha, en qué fecha se realizó la venta, la dimensión promoción, que hace referencia a qué promociones estaban activas en esa venta en específico o cuándo se realizó esa venta. También tenemos la dimensión del cliente, que está asociada a la geografía y al territorio. Recordemos que vamos a generar un envío a una localización en específico, por lo cual debe tenerse esta información. Además tenemos la dimensión de la tasa de cambio que se va a realizar, o bueno, de la moneda que estamos manejando para esta venta en específico. Asimismo tenemos la dimensión del producto que se va a vender, que va asociado obviamente a la categoría de dicho producto y pues a las subcategorías si es que este presenta alguna. Bueno, en este caso quería profundizar un poco en el hecho del inventario de productos. Este va asociado a la fecha porque recordemos, al realizar
una venta, nuestro inventario está cambiando. Entonces, digamos, las unidades en existencia van a cambiar y pues están asociadas al producto porque pues el inventario de productos obviamente tiene una relación con los productos que va a manejar nuestra tienda. El siguiente esquema lo que nos muestra es el hecho de las ventas realizadas por los revendedores. Entonces pensemos esto como una empresa muy grande que le vende a otras empresas para que distribuyan sus productos. Entonces tenemos la dimensión de la fecha en que fue realizada obviamente la venta. Tenemos también la dimensión del producto. Esta dimensión se encuentra con su respectiva categoría y subcategoría. También tenemos la dimensión currency, recordemos que esta hace referencia a la moneda que se está utilizando durante la transacción, la dimensión de las promociones disponibles con ese revendedor en específico, la dimensión de revendedores, que es la que nos traigamos como las organizaciones que son revendedores de nuestro producto, que está asociada con la posición geográfica y territorial de esta empresa, similar a como sucede con los empleados que también están asociados, digamos, que a esta ubicación territorial y a la venta, pues porque recordemos que cada empleado pues puede realizar diferentes ventas. Y dentro de la dimensión fecha, como podemos observar, tenemos tres relaciones. La primera hace referencia a la fecha cuando se realizó la orden o bueno, cuando se realizó la factura. La segunda, en caso de realizarse un envío, entonces está la fecha en la que se generó. Y la última es la fecha de entrega del producto como tal.